Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Like Crazy de Jimin apareció en una lista de reproducción sugerida en un libro francés, llamado Un hiver pour te résister, Un invierno para resistirte, de Morgane Moncomble. La autora es conocida por incluir listas de reproducción para que las personas las escuchen, mientras leen sus libros. En una oportunidad dijo, quiero que la gente escuche la música que me dio ganas de escribir esta novela. Quiero que la gente esté del mismo humor que yo cuando la escribía. Like Crazy sigue marcando tendencia, ahora incluso en la literatura. Google, que no suele responder comentarios en YouTube, respondió a un comentario de una ARMY, escribió lo siguiente, Jungkook ya es una leyenda. Eso es completamente cierto, Jungkook es una leyenda batiendo récords día a día, incluso estando en el servicio militar, al igual que Jimin, ambos son unas leyendas del K-pop, no por nada son llamados el dios. Además de amables y humildes. Jungwon y Eseon del grupo Enipen contaron su experiencia cuando conocieron a Jimin y Jungkook. Jungwon dijo, cuando éramos aprendices, Jungkook Sumbaenim solía usar un sombrero de pescador, porque tenía la cara cubierta y no sabíamos quién era, se inclinaba 90 grados para saludarnos, así que nos preguntábamos quién era el productor. El equipo de desarrollo novato a mi lado dijo que era Jungkook. Estaba en esa posición pero aún así saludó a los aprendices con tanta humildad, eso se siente muy bien. Y Eseon, yo también, cuando era aprendiz en ese momento, tuve que ir a la sala de espera, conocí a Jimin Sumbaenim de BTS, se acercó a las ventanas y me saludó muy cortésmente. Jimin me preguntó si yo era un aprendiz. Estaba tan conmovido. Nuestros chicos siempre demostrando lo amorosos y humildes que son. Diario Militar Jikook. Desayunaron. Arroz, sopa de res, spam a la parrilla, tofu guisado, kimchi y leche. Almorzaron. Arroz, kimchi sugeri, carne de res salteada y champiñones, cebollas en vinagre, kimchi de rábano en cubos y bolas de chocolate. Cenaron. Arroz, jampón bulgogi de pulpo celado y panceta de cerdo, ensalada de cebolleta con rábano y ajo, kimchi y yogur. El tiempo en Yeoncheon. 15 grados Celsius, lloviendo. Con una máxima de 19 grados Celsius, lloviendo. Tarde-noche 19 grados Celsius lloviendo. Saludos para Janet Watchmari 8388, Alejandra Cárdenas Rovillasma 7439 y Esther Fernández Crespo 1250. Gracias por ver mis videos. No olviden de suscribirse y activar la campanita. ¿Sabías que? Me llegó este comentario de nuestra amiga María Celeste 5061, preguntando de por qué las tecucas dicen que Suga les envió un mensaje de apoyo a Taekook. Acá lo explicaré, vámonos al Festa 2018, ahí Tae dice que Suga le había enviado un mensaje y que al final escribe, te amo. Jungkook después dice que a él también le escribió un mensaje y que al final, le escribió, te amo. No se dio el contexto del mensaje, pero años después en su Twitter, Suga y Tae dicen más sobre ese mensaje. Si ven el programa completo, se darán cuenta que Suga y Tae estaban hablando de lo que pasó en 2018. Para las que no saben, BTS estuvo a punto de separarse.
Y de ahí viene el mensaje que Suga les envía a los dos menores, diciéndoles al final, te amo. Incluso Tae dice que esos mensajes fueron con certeza para Jungkook y él, volver a mentalizarse y ser positivos. Tae dice que esa etapa del casi quiebre del grupo le afectó bastante. 이건 진짜 정확하게 이해할 수 있는데 나랑 정국이가 형 얘기를 듣고 나서 다시금 Pero las exvecinas todo lo sacan de contexto y no ven los programas completos y comienzan a sacar conclusiones erróneas. Suga escribió esos mensajes por la situación del grupo, dándole ánimo y fuerza para seguir adelante, no tienen nada que ver con el apoyo a su relación, además ¿cómo lo haría, si esa relación no existe? Ahora ya lo sabes. Hablamos de la primera parte de Jikook exclusivo, cosas que nunca han hecho con alguien más. Hoy se cumplen 5 años de este hermoso momento, en Rose Bowl, donde Jungkook envuelve con su cuerpo a Jimin y contiene a un Jimin lleno de emociones. En ese momento, Jungkook succiona la oreja de Jimin. Incluso se ve el hilo de saliva. Cuando se hace su mal momento, Jungkook tenía su piel erizada. Jimin y Jungkook siempre detrás de cámara, los vemos a ambos conversando o jugando, sin que ellos se den cuenta que los graban. Ahí demuestra la relación real que ambos tienen. Que un K-drama haya ido a grabar una parte de una escena a un restaurante temático de Jikook. La mordida en el cuello, Jungkook lució orgulloso esa mordida y explicó que ambos estaban solos bebiendo, que él cargó a Jimin en estilo nupcial. Jimin le pidió que no lo diera vueltas pero Jungkook insistía. Paró hasta que Jimin le dejó su marca en el cuello. Aunque por las caras de Jin y Tae, no fue muy convincente el relato. Jungkook no dejó que le dieran la mordida, ¿por qué sería? Así podríamos seguir con muchos momentos que son solo de ellos dos. Jimin y Jungkook tienen esa conexión que nadie más tiene. Como dijeron por ahí, Jungkook y Jimin pudieron dejar familia, amigos, trabajo, a Bam, o sea a casi todo el mundo, pero no su mundo, que son ellos. Jungkook no pudo separarse de Jimin y Jimin no pudo separarse de Jungkook. Ahora están compartiendo una de las etapas más difíciles juntos. Porque ambos se eligieron y lo harían siempre, una y otra vez. 이게 아니어도 괜찮아. 너무 괜찮았어. 오케이, thank you. 형들이 보기에 그냥 내 동생인가 봐. Día 502. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.